Cada campaña cuenta una historia. Cada campaña tiene un mensaje y debemos garantizar que este sea el adecuado. El mensaje es parte fundamental de la estrategia y no siempre dedicamos el tiempo y el esfuerzo a construir un mensaje ganador. Este módulo nos guiará paso a paso en la construcción de este relato, considerando nuestras fortalezas absolutas y nuestras fortalezas relativas al resto de los aspirantes. Juntos aprenderemos la magia de contar historias. El storytelling o el arte de contar historias apareció en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos. En el año 2004, el profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, Evan Cornock, dijo que buena parte del liderazgo y el éxito electoral reside precisamente en el storytelling. Desde los orígenes de la República hasta nuestros días, aquellos que han querido conquistar la presidencia han contado historias convincentes sobre la nación, sus problemas y en especial sobre ellos mismos. La capacidad del nuevo presidente para contar una buena historia y cambiarla cada vez que sea necesario es determinante para el éxito de su administración. Cuando este político ya no tiene el poder, después de un fracaso o al finalizar su mandato, se ocupa muchas veces los años siguientes de asegurarse de que su versión de la presidencia es la que recordará la historia. Sin una buena historia, no hay poder ni gloria. Desde el punto de vista estratégico, la utilización del storytelling en política presenta varias ventajas. Por una parte, las historias son más eficaces que la propaganda porque no intentan cambiar las convicciones de las personas. Al contrario, invitan a escuchar y participar en una experiencia común. En este sentido, no se intenta construir o moldear una opinión pública, sino una emoción pública. Encontrar la buena emoción y anticipar el sentimiento del momento puede asegurar el éxito electoral. Las historias dan a entender que existen situaciones comunes en las que los electores se pueden reconocer y en ese sentido conectan personas. Las redes sociales, por su parte, operan como la herramienta mecánica que permite materializar esta conexión. Estas cumplen un papel fundamental, pues actúan como amplificadoras de la historia y permiten su difusión en ámbitos amplios y privados. Al igual que todos los modos de difusión de las ideas, las redes sociales están ligadas a la evolución del storytelling y son necesarias para su desarrollo. Una historia carece de interés si no está estratégicamente bien pensada. Para que atraiga, debe ser portavoz de unos valores claves, con los cuales los electores puedan identificarse y que se enriquece mientras estos mezclan sus propias historias en la trama. El medio es el mensaje. Todos los candidatos tienen en común una historia de mitos y de héroes. Deben inscribirse dentro de esta línea narrativa creando, a partir de sus orígenes familiares, su propia historia confrontándola con las de otros candidatos durante las campañas electorales. El contraste en la historia personal es una forma de storytelling. La campaña electoral se ha convertido entonces más en batalla de narrativas y menos en debate de ideas. El escritor, director de cine y guionista Paul Auster dijo una vez que aunque nos hacemos mayores no cambiamos. En el fondo, seguimos siendo como cuando éramos niños. Esperamos ansiosamente que nos cuenten otra historia y la siguiente y después otra más. Hoy en día, destacar no pasa por informar. Se busca destacar para llamar la atención de los electores. Nuestros electores recibirán miles de mensajes. ¿Cómo hacemos para que el nuestro resalte? ¿Qué hace que una historia funcione? Las historias deben despertar sentimientos y tener valores que se asociarán con el candidato. Para construir tu relato necesitarás acción, personajes, ambiente, argumentos y tramas. Una historia bien contada tiene 5 características. Primero, el contenido, el contexto, el tono y la forma deben combinarse para contar una historia entretenida y amena, que logre captar la atención de nuestra audiencia. Segundo, la historia debe ser lo suficientemente ilustrativa como para que el elector sea capaz de recordarla con facilidad. Por lo tanto, evitaremos palabras demasiado complicadas o exceso de información. El público debe quedar con ganas de más. Tercero, es importante establecer vínculos emocionales entre el candidato y la audiencia. Para ello, el contenido de la historia debe relacionar al elector con el protagonista en el transcurso de la historia. Cuarto, aunque adornemos nuestra historia para hacerla más atractiva y fácil de recordar, esta tiene que ser verdadera, honesta y transparente. Las promesas demasiado ambiciosas pueden resultar inverosímiles y alejar al elector. Revisemos la historia. Quinto, es imprescindible adaptar la historia a la audiencia a la que va dirigida. La manera de conectar emocionalmente con jóvenes estudiantes no es la misma para enganchar a madres de mediana edad. Antes de sentarnos a escribir las historias que queremos contar durante la campaña, es primordial definir el mensaje. En 1952, el asesor republicano Thomas Rosser Reeves entendió muy bien el papel del mensaje y la importancia de la forma en que debe comunicarse.
Por supuesto, cada interrogante había sido preparada y dejaba al militar en muy buena posición. Además, Rosser pidió a Eisenhower que para las declaraciones en medios de televisión emplease mensajes claves en vez de leer largos textos. La comunicación de hoy no consiste en la mera redacción de notas o impresión de pósters. Debe considerar la investigación para construir mensajes adecuados para cada segmento y audiencia. Con nuestra comunicación, los votantes se crean una imagen del candidato. Se le atribuyen cualidades y virtudes que dan como resultado la imagen percibida de nuestra campaña. Entonces, ¿cómo construimos el mensaje de la campaña electoral? Paso 1. Clasifiquemos los puntos fuertes como candidato. Realiza una lista de tus fortalezas como candidato y como funcionario público. Rasgos que potencialmente puedan atraer a los votantes. Sé objetivo. Se debe incluir en este inventario la opinión de amigos y asesores, de manera confidencial si es necesario. También se debe usar la investigación de encuestas para medir cuánto sea posible. Hay que considerar la política de su electorado, los tiempos, el partidismo e ideología de los votantes, temas candentes que son actuales, eventos recientes que han moldeado las percepciones públicas y la demografía de la circunscripción. Las fortalezas pueden ser personales o políticas. Entre las primeras se incluyen una reputación de honestidad e integridad, antecedentes de experiencia, éxito en la construcción de coaliciones, habilidades de liderazgo, fortalezas personales, capacitación relevante o un historial de logros. Paso 2. Hacer el inventario de debilidades como candidato. En este punto es importante ser cruelmente objetivo. Hay que considerar los diversos factores que probablemente influirán en las percepciones públicas de la candidatura. No solo existen debilidades personales, también hay debilidades políticas. Estas debilidades pueden incluir posiciones impopulares o problemas, vínculos con algún político o alguna administración que haya sido polémica y estar del lado equivocado de un asunto que no haya salido bien. Paso 3. Enumerar las fortalezas y debilidades de la oposición. Es fundamental hacer la lista de fortalezas y debilidades para cada uno de los oponentes o posibles oponentes. Puede que no disfrutemos mucho identificar objetivamente las fortalezas de nuestros contrincantes, pero seguramente disfrutaremos mucho enumerar sus debilidades. Paso 4. Dibujemos la línea entre nuestros puntos fuertes y los puntos débiles de la oposición. Se debe estudiar cuidadosamente todas las listas anteriores. En adelante, se determinarán 3 cosas. ¿Qué fortalezas tenemos que contrastan directamente con las debilidades de nuestro adversario? Los mensajes más fuertes son aquellos que se basan en lo que se conoce como reflejo opuesto. Supone explotar los aspectos en los que somos fuertes y nuestro contendiente es débil. Un claro ejemplo de esto sería un candidato A con una trayectoria intachable y un candidato B con reputación negativa. Al candidato A le convendría que la comunicación durante la campaña se centre sobre la integridad y la confianza de los candidatos. Si no logramos encontrar el reflejo opuesto, recomendamos sustituir por las fortalezas de solidez única, que son el lado positivo de la campaña. Un ejemplo de solidez única sería si el candidato A tiene un gran historial de participación cívica, ha sido líder en causas benéficas, voluntario durante años en proyectos de servicio comunitario, y el candidato B no tanto, y el C mucho menos. Esto cuenta como solidez única, que el candidato A puede usar para construir un caso favorable. En ese aspecto, el candidato A tiene una fortaleza indiscutible. Lemas que venden. Encontrar frases atractivas y pegajosas para comunicar el lema de la campaña es clave. Una buena frase se eleva a la perfección y una mala cae como una piedra en una cornisa. Debe dar en el blanco, ser simple y fácil de entender. Los lemas obligan a las campañas a definirse en una breve declaración con un lenguaje sencillo y claro. Idealmente llaman a la acción e incluyen un verbo. Cristalizan las fortalezas de un candidato. Dibujan contrastes con los oponentes e ilustran fragmentos de campaña complejos y sustantivos. Los buenos eslogans tienen rima, ritmo o aliteración para que sean memorables, escribió el columnista William Safire. Los grandes lemas tocan un acorde de memoria, sirven de catarsis o despiertan la naturaleza de los hombres. El lema no debe confundirse con un mensaje de campaña. En la política moderna, un mensaje posiciona una candidatura y brinda una razón fundamental por la cual el candidato es el candidato correcto, en el momento adecuado, preferiblemente a las demás alternativas. En la próxima parte seguiremos estudiando la importancia en la construcción del mensaje.